Hola, muy buenas. En esta serie de vídeos de anatomía vamos a comenzar hablando del esqueleto. En concreto, comenzaremos a hablar del esqueleto axial y de la columna vertebral. Vamos a comenzar estudiando las vértebras. Este vídeo, aunque sería el primero de la serie, no es el primero que hago, ¿vale? Aunque sí que iría el primero y sería recomendable empezar a escuchar este vídeo. Bien, pues en este vídeo nombraré los tipos de vértebras que existen y su localización y entraré un poco a explicar algunos detalles, aunque no profundizaré tanto como en vídeos posteriores. También utilizaré imágenes, todas ellas hechas por mí, ya que por motivos de copyright no puedo utilizar otras, porque, bueno, pues paso de rollos. A lo mejor no son las mejores imágenes, pero estoy seguro de que todos podéis complementar las explicaciones con otras ilustraciones que sean más de vuestro agrado, si es que estas pues os resultan insuficientes. Bien, pues vamos a empezar diciendo que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y que cada una de ellas tienen características pues levemente diferentes. Aunque la mayoría de ellas sí que tienen características muy parecidas, como son los cuerpos vertebrales, las apófisis o los arcos, pero bueno, entraremos en más detalle más adelante y hablaremos exactamente de qué vértebra es, pues de una u otra manera. Bien, pues vamos a comenzar por arriba, por las vértebras cervicales, que son 7. Y tenemos la 1 y la 2, que serían un poco diferentes, tenían características especiales y hablaremos más adelante de ellas, que serían el atlas y el axis respectivamente. Bien, pues de estas primeras de las vértebras cervicales, pues lamentablemente no voy a entrar en mucho detalle de cómo son pues sus apófisis transversas, apófisis espinosas, de sus forámenes vertebrales o cuerpos vertebrales, pedículos. Hablaré poco a poco de todo esto en los vídeos posteriores, que además ya están subidos. Aunque puede que aúne toda esta información de las vértebras cervicales en un solo vídeo, pues si a lo mejor me apetece o hay un clamor popular, cosa que tampoco creo. Solo decir que estas otras 5 vértebras cervicales pues van aumentando de tamaño conforme van descendiendo su situación. Y así como descripción general, pues decir que tendría un foramen vertebral bastante más ancho que los de las vértebras que tienen una situación más inferior, pues porque por ahí tienen que pasar muchas fibras nerviosas. Y muchas de estas pues van quedándose por el camino, con lo cual cada vez va siendo más estrecho. Y con esto vamos a pasar a hablar un poquito de las vértebras dorsales, que como ya hemos dicho, su foramen vertebral será un poquito más estrecho que las de las vértebras cervicales. Pero bueno, tener claro que el tamaño del foramen vertebral va a ir cambiando y va cambiando en función del grosor que tiene cada segmento de la médula espinal. Bueno, identificamos también de las vértebras dorsales el arco, el pedículo. Los pedículos son bastante mayores y la apófisis transversa pues no tiene nada que ver con las anteriores de las cervicales. Estas serían más robustas y estarían dirigidas un poquito hacia atrás. Y bien, pues tendríamos una apófisis espinosa, que la podríamos ver aquí en dos diferentes ángulos o puntos de vista, que sería bastante larga y va dirigida hacia abajo, en vertical. De manera que cuando se articula con las vértebras dorsales, forman una especie de solapa. Serían como tejas que se apoyan una sobre la otra. Pero lo más importante, sin duda, de las vértebras dorsales es que en ellas vamos a tener una serie de facetas articulares para las costillas. Aquí sí que es riguroso. En la transición, salvo alguna variante anatómica que sea un poco rara, normalmente las costillas se van a articular exclusivamente en las 12 vértebras dorsales. Podría haber una costilla en la séptima de vértebra cervical, por ejemplo, pero eso sería una variante que incluso podría llegar a dar algún problema. Podría haber un rodimiento de costilla en la primera lumbar, por ejemplo, pero digamos que eso no sería lo normal. Bien, pues para que tengamos esa articulación nos vamos a encontrar dentro del propio cuerpo esas carillas articulares. La mayor parte, pues no es exactamente así, no todas las vértebras dorsales tienen esta forma, pero la mayoría de ellas, concretamente entre la segunda y la octava, a veces la novena también, tienen 2 hemicarillas. De estas se hablan bastante en el vídeo de las costillas. Bien, y la primera vértebra dorsal sería un poco diferente y la décima también. Ya decimos que a veces la novena también lo es. Bien, también la apófisis transversa tiene una carilla articular.
Y es que la costilla articula en el cuerpo vertebral, pero también la mayoría de ellas articulan a través del tubérculo con la apófisis transversa. Y aquí veríamos también las apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. En las vértebras cervicales, las apófisis articulares tienen unas carillas articulares que no son tan verticales como aquí. Y serían estas, ahí estaría la carilla articular de la apófisis articular superior. Y articulará con la apófisis articular inferior de la vértebra supraadyacente. Y aquí tendríamos la carilla articular de la apófisis articular inferior, articulará con la apófisis articular superior de la vértebra inferior. Así que bueno, estas carillas articulares que no son para las costillas, sino para las vértebras, vemos que están bastante inclinadas, ¿no? Que son bastante verticales y van siempre mirando hacia atrás. Las carillas articulares de las apófisis articulares superiores y en las apófisis articulares inferiores irían mirando hacia adelante, ¿no? En situación ventral. Pues vamos a pasar ya a las vértebras lumbares. Y lo primero que nos vamos a fijar es que es una vértebra mucho más grande. Estamos en una zona en la que ya estas vértebras sí que están aguantando mucho peso. Fijaos que el cuerpo hay una gran diferencia porque es mucho más grande, mucho más robusto y tiene una forma un poquito arriñonada, ¿no? Un poquito de riñón. Y en este caso el foramen vertebral vuelve a ser triangular y es más grande que en el segmento dorsal, pero menor que en el cervical. Tenemos unos pedículos, unas láminas y una apófisis espinosa que es bastante aplanada. Luego veríamos las apófisis transversa. Las apófisis transversas de las lumbares, en muchos textos, e incluso aquí también las llamaremos apófisis costiformes. Porque en realidad serían elementos costales que no se han desarrollado como costillas. Serían rudimentarios. Aunque por su posición también las podemos llamar perfectamente transversas. Aunque en realidad lo que realmente serían las apófisis transversas serían estos pequeños tubérculos que tenemos aquí. Esta pequeña protuberancia que tenemos aquí en la parte dorsal, que se llama apófisis accesoria. Y también tendríamos este otro elemento aquí que sería la apófisis mamilar. Está en la parte más dorsal de la apófisis articular superior. Bien, pues estas apófisis accesoria y mamilar son típicas de las vértebras lumbares. Bien, aquí tenemos las apófisis articulares superiores. Y las carillas articulares estarían orientadas hacia adentro. Y las carillas articulares de la apófisis articular inferior estarían orientadas hacia afuera. Bien, pues vamos a comparar un poco su morfología. Vemos que la vértebra cervical es muy delicada. Vemos que tiene mucha filigrana, ¿no? Como si fuera un trabajo de joyería muy delicado. Y eso es debido a que resiste muy poco peso y no necesita ser especialmente potente. Luego la vértebra lumbar, que sería muchísimo más maciza. Bueno, y podríamos decir que hay vértebras que son especialmente diferentes, en concreto la primera y la segunda. Y son especiales porque tienen una función especial que está relacionada con los movimientos craneales. Así que tienen un papel directo en los movimientos de la cabeza. La primera de ellas, la C1, se le llama atlas y la C2 se le llama axis. Que sobre todo es muy diferente el atlas porque no tiene cuerpo. Solamente tiene unas masas laterales, de donde saldrían unas apófisis transversas, y tenemos también un foramen transverso, y entre las dos masas laterales pues hay un arco, en su parte anterior y posterior. La parte anterior del arco tiene aquí en su parte más medial un pequeño tubérculo que se llama tubérculo anterior. Y en la parte posterior del arco posterior también tendría un tubérculo que lo llamaríamos tubérculo posterior. Y bien, pues en esas masas laterales, es decir que tienen este agujero transverso que sería para la arteria vertebral. Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en las zonas articulares de estas vértebras. Tenemos en el atlas las zonas articulares superiores, que ya no articulan con ninguna vértebra porque ya no hay más vértebras. Articularía directamente con el cráneo, con los cóndilos occipitales. Son unas carillas articulares que son un poquito cóncavas, donde se apoya el cóndilo del cráneo, que es redondeado. Y tienen esta forma pues como de judía. Pero bueno, en la parte inferior sí que vamos a tener unas carillas articulares mucho más típicas, mucho más parecidas a lo que sería cualquier vértebra, porque lo que articularán serán con el axis. Bien, el axis, que es el C2, es mucho más parecido a una vértebra normal, porque esta, por ejemplo, sí que tendría un cuerpo, pero tiene un cuerpo muy extraño, además tiene esa apófisis o ontoides,
que es esta especie de diente que lo que hace es introducirse dentro de lo que sería el arco del atlas y articular con la cara interna del arco anterior. Y ya veremos esta articulación cómo es. Bien, tiene también la apófisis transversa bífida y las carillas articulares superiores e inferiores. En ese sentido sería parecida a cualquier otra vértebra cervical, lo que sí que la diferenciaría sería esa apófisis odontoides, que se proyecta desde el cuerpo vertebral hacia arriba para introducirse dentro del agujero vertebral del atlas. Bien, pues vamos a pasar a otras vértebras, que serían las 5 vértebras sacras, que hemos dicho que se fusionan en un solo hueso, que sería el sacro. Y vamos a verlo pues un poquito cómo es el sacro. Es un hueso que vemos que en esta visión, que sería la anterior y la posterior, pues tiene una forma triangular. Sería como de triángulo boca abajo. Y el vértice que estaría abajo estaría un poquito truncado, porque sería donde articula con el coxis. Si en vez de tener una visión anterior o posterior tuviéramos una visión lateral de este mismo sacro, aquí podemos ver también un pequeño dibujo de cómo sería. Vemos que es bastante aplanado y que tiene una clarísima curva, que sería una curvatura en forma de cifosis, como las dorsales, pero mucho más pronunciado. Bien, en la parte anterior podemos diferenciar una línea a cada lado formada por 4 orificios, que se llaman agujeros sacros anteriores. Entre cada pareja, digamos, de agujero sacro, podemos ver una línea perfectamente, una línea transversa que sería el residuo de la separación entre una vértebra sacra y la siguiente. Es decir, ahí no va a haber ningún disco porque va a haber una fusión, pero sí que se queda esa marca, ese vestigio que nos dice que esto, pues en su día fueron vértebras separadas. De esos agujeros sacros anteriores saldrá hacia el exterior las ramas anteriores de los nervios espinales sacros. Ahora vamos a fijarnos en la cara posterior. Y vamos a fijarnos en que, el sacro son vértebras y vamos a ver en la cara posterior lo que hubieran sido apófisis espinosas, apófisis transversas y cómo todo eso también se ha fusionado. Y entonces vamos a encontrarnos aquí, por ejemplo, en la zona más medial, pues también una cresta. Y vemos que es una cresta que está formada por todas las apófisis espinosas. Y sería una cresta medial. Pero en los dos laterales, aquí y aquí, nos encontramos otras 2 crestas, una a cada lado, mucho más laterales y que estarían formadas pues por la fusión de las apófisis transversas. Y entre la cresta sacra medial y las crestas sacras laterales, pues tenemos unas intermedias. Una cresta quizá un poquito más pequeña, no tan gruesa, y que está en medio de las otras 2, y que correspondería a la unión de lo que serían las apófisis articulares, superior e inferior de cada una de las vértebras. Vemos que también tenemos los agujeros sacros posteriores, y por ahí pasarían los ramos posteriores de los nervios espinales sacros. Bien, pues aquí también veríamos una imagen de una visión superior del sacro y veríamos la primera vértebra sacra. Y claro, como el tamaño de los cuerpos vertebrales va aumentando conforme vamos descendiendo, la primera sacra que está en contacto con la lumbar es grande. Y vemos también 2 zonas laterales grandes que corresponderían a la zona costiforme. Estas serían enormes y las llamaríamos alas. Y estas alas tan grandes van a desembocar en la zona articular con el hueso pélvico. Y vemos también que el foramen vertebral se continúa también dentro del sacro, que atraviesa toda la columna, de arriba abajo, pero también el sacro.